Bien. Bueno, después de la comida siempre es complicado la siguiente plática y por eso pusimos este tema para que estén todos muy atentos. No, no es cierto. La verdad es que es un tema muy importante que nos compete a nosotros, varios puntos clave para el futuro de nuestro sector. Es tres temas que parecen separados: el tema de ciberseguridad, el tema de cultura de compliance o cumplimiento normativo y el tema de transformación digital. Sin embargo, como lo vamos a ver ahorita en el panel, no están separados para nada, son parte de, están intrínsecamente relacionados. Entonces es algo muy importante. Y hablando de digitalización, ya me regañaron, pero no sé si se habían dado cuenta, es una sugerencia, sí. Aquí en su gafete hay un código QR. Cuando ustedes se registraron, capturamos todos sus datos y hicimos una B-Card. Entonces, cuando lo escanean, ya automáticamente guardan el contacto y pueden tener el acceso a su correo, a su WhatsApp. Entonces creo que es una manera muy, muy fácil también de poder intercambiar y hacer networking entre todos los que estamos aquí, porque creo que es parte de lo que venimos y es algo muy importante entre nosotros y también nuestros patrocinadores y expositores. Entonces, úsenlo, es seguro. Pero bueno, entrando en materia, voy a presentar a nuestro moderador, Alexis Ralph. Alexis es vicepresidente de Desarrollos de Negocios Latinoamérica de Interval International y es ejecutivo con una amplia experiencia en hotelería y bienes raíces. Ha destacado por sus habilidades en liderazgo y gestión que motiva a sus equipos, crea ambientes laborales positivos y también desarrolla relaciones estratégicas con actores clave globales, incluyendo inversores, desarrolladores y también gobiernos. Alexis, tienes un super panel, un tema muy importante. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y pongamos mucha atención. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos. Juré no decirlo de la comida, pero me ganó Daniel, porque siempre es el mar del puerco, ¿no? Famoso. Yo más bien tenía unos datos que les voy a compartir, que los tomé justamente de un reporte de Cyborg que creo que se les va a quitar un poco el sueño, nada más espero que no vaya a interrumpir su digestión. Esto se llama Balance de Ciberseguridad al cierre de 2023, que creo que es algo bien interesante y pocas veces realmente tenemos esta información a la mano. A mí lo que me gustaría hacer en este panel es, tenemos tres expertos en diferentes materias que siempre van unidas una con la otra, entonces que realmente aprovechen lo que ellos tienen para decir y pueden también ofrecerles para las empresas de todos nosotros. El tema de ciberseguridad, el tema de compliance, el tema de digitalización, no es algo que va a pasar, es algo que está todos los días y que en nuestro sector, en nuestra industria en particular, es cada vez más relevante porque manejamos mucha información, muchas bases de datos, tenemos información personal de los compradores, financiera, etcétera. Entonces, voy a empezar con En 2022, México se posicionó como el primer lugar de los países más atacados, o sea, ciberatacados de Latinoamérica. 85,000 millones de intentos de ciberataques en México en 2022. En 2023, en Latinoamérica, incremento de 26% de reportes de ciberataques, 63% de incremento de infección por malware, 70% de incremento en phishing y 56% de incremento en ataques de robo de identidad. Esto es apabullante, ¿no? Esto es de un año contra otro. O sea, creo que debe ser algo que tomemos muy en serio, debe ser algo que no solamente nos lo llevamos de tarea, sino que realmente tiene que haber cambios estructurales en las empresas, tiene que haber cambios en la gestión, porque obviamente fallas en esto también representa pues pérdidas financieras y también el tema de reputacional para las empresas acaba siendo un golpe durísimo. Entonces,
Digo, sin seguir más con eso, voy a presentar a tres grandes personalidades. Empiezo por Mariana. Mariana es líder de la oferta de servicios de Geoanalytics y Location Strategy en Deloitte. Tiene más de 10 años de experiencia asesorando en consultoría estratégica y de negocios, principalmente a las industrias inmobiliaria, turística, hotelera y de consumo. Gracias, Mariana, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Continúo con Salvador. Salvador es director de servicios administrados de ciberseguridad y resiliencia en Cybolt, que es una de las empresas más importantes en ese segmento en México, y con alrededor de 300 clientes en México y Estados Unidos en la industria financiera, de manufactura y hospitality, entre otras. Ha tenido formación en tecnología, desarrollo de nuevos productos, dirección empresarial y marketing en diversas instituciones y ha desarrollado varios proyectos de emprendedurismo tecnológico en los últimos 30 años, incluyendo la creación y puesta en marcha de nuevas empresas y nuevos servicios alrededor de proyectos tales como centros de datos certificados, Security Operations Centers, servicios administrados y nubes de cómputo, con una visión ejecutiva de la tecnología y gran capacidad para sintetizar servicios end-to-end. Actualmente, junto con su equipo, desarrolla y entrega servicios puntuales para la ciberseguridad en la industria de la hospitalidad y la propiedad vacacional, buscando reforzar principalmente las amenazas de robo y usurpación de identidad, extracción y explotación ilegal de base de datos, además de todas las otras a las que se enfrentan todas las empresas en México y en el mundo. Gracias, Salvador. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Y Arturo, CEO de BP 360, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y de Seguridad Nacional. Fue titular del órgano interno de control en las Secretarías de Energía, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. Su último cargo fue el administrador general de Auditoría Fiscal Federal en el SAT. Bienvenido, Arturo. Entonces, bueno, tenemos uno de cada cosa, ¿no? Digitalización, ciberseguridad, compliance, que como dije, los tres normalmente van ligados. Ahorita vemos que hay una revolución digital muy importante, particularmente en nuestra industria, en todos los sentidos, ¿no? En la forma de vender, en la forma de consumir. Cada vez los usuarios, los consumidores, los compradores tienen acceso a más información. Entonces, la tecnología es algo que avanza rápidamente, pero eso a su vez también vulnera la cadena o la gestión también, la eficiencia operativa de nuestras empresas. Entonces, quisiera empezar contigo, Mariana. Digo, cuéntanos un poco de tu área en Deloitte. Digo, creo que es interesante y aquí me gustaría a lo mejor regresar a algo muy general porque me interesa mucho que el auditorio realmente entienda de qué se trata cada uno de los conceptos. Entonces, platícanos un poco Deloitte, cómo nace y qué es particularmente a lo que se enfocan, por favor. Claro. Bueno, Deloitte es una empresa de consultoría, servicios profesionales. Es mayoritariamente conocido por sus servicios de auditoría. Creo que todo el mundo que ha oído Deloitte lo identifica por auditoría, pero tenemos otras áreas de servicio que tienen más que ver como con servicios estratégicos para negocios. Tenemos temas de impuestos y legal. Está justamente la parte de consultoría y asesoría financiera, ¿no? Dentro de asesoría financiera está el área en donde asesoramos como toda la parte de infraestructura, real estate, turismo, ¿no? Que es el área en donde yo pertenezco. Y particularmente yo estoy en los servicios, justamente liderando los servicios de Geoanalytics, a partir de que hace 10 años empezamos con un proceso de transformación digital, en donde hubo una iniciativa en donde dijimos, bueno, somos un mundo de empresa, o sea, tenemos 100 y tantos mil empleados en América, entonces, ¿por qué no empezamos a anonimizar y digitalizar toda la información que tenemos de industria de los distintos proyectos en los que hemos trabajado, ¿no? Entonces, prácticamente lo que empezamos a hacer fue empezar a juntar toda la información que se compra, que se recaba, ¿no? Y empezar a formar como una gran base de datos que se llama el cubo de información. Yo lideré esa estrategia. 10 años después existe la práctica de Geoanalytics gracias a que existe esto detrás, ¿no? Y básicamente. Ok, muchas gracias. Salvador, en la parte de seguridad, cuéntanos un poquito, empezando
me gustaría mucho si puedes contarnos, explicarnos lo que realmente es ciberseguridad y hablar un poquito también de Cybolt y cuáles son, a qué se dedica, en qué se enfoca, por favor. Muy bien, muchas gracias. Rápido, porque no quiero ser tan comercial en la parte de qué hace Cybolt, pero es una compañía que se dedica a dar servicios principalmente para que las empresas estén seguras. Y eso tiene un chorro de significados ya en el sentido práctico, pero tiene que ver también con la pregunta que haces, ¿no? ¿Qué es ciberseguridad? Ciberseguridad es todas las actividades que hacemos para mantener nuestros datos e identidades seguras en el mundo digital, ¿no? Todos tenemos una vivencia en el mundo digital, y me refiero a todos, a las personas y a las empresas, ¿de acuerdo? Hay cuentas de banco, está nuestro correo electrónico, y lo que se llama ciberseguridad es cualquier esfuerzo, todos los esfuerzos que hacemos para que esos datos y esa identidad esté segura. Básicamente que nadie se la robe, igual que se robaría algo que físicamente existe, es lo que tú buscas con la ciberseguridad. Y existe porque, eso no me lo preguntaste, pero lo voy a comentar, ¿no? Existe porque al final también hay malos, así como hay empresas que tenemos que cuidar nuestros datos y lo que fuera, afuera en el mundo digital también hay personas malas. Y esas personas malas, los hackers, se dedican a sacar dinero de este tipo de cosas. Y lo hacen principalmente robando la información, haciendo abuso de ella, etcétera, de manera que obtienen un beneficio económico que hoy está cada vez más ligado al crimen organizado. Y lo hago, o sea, lo puntualizo así precisamente por lo que tú comentabas, porque hay que poner en el justo parámetro el por qué es importante la ciberseguridad. Ya no es un asunto que está relacionado al muchachito romántico en el garage tratando de entrar al FBI para decir que entró. No, ya es el crimen organizado en el sentido de que está relacionado al crimen organizado, pero también porque son criminales que se organizan, digamos que profesionalmente especializados para sacar provecho de este tipo de cosas. Entonces, es todas estas prácticas, y existe porque hay un riesgo real en el mundo digital, que igual que como tiene muchos beneficios, tiene este tipo de riesgos que tenemos que aprender a lidiar con ellos y a vivir con ellos, porque están aquí y se van a quedar, ¿no? Es un asunto que va a vivir mucho tiempo con nosotros. Ha surgido en el pasado, vimos cierta circulación de noticias. O sea, a mí me gustaría aclarar que esto es algo que sucede en todas las industrias, ¿no? O sea, ha pasado desde hace años en la industria financiera, en la industria de la manufactura. O sea, no es algo particular, obviamente, en nuestro sector. Digo, no sé también, Salvador, si puedes comentar algo sobre eso. Digo, claro, claro, o sea, es algo que afecta efectivamente a cualquier tipo de industria, y no tiene que ver con la industria como tal, esa es la razón. Tiene que ver más con la forma en la que se atacan a las empresas, ¿no? Déjenme decirles esto. Imagínense que tenemos una casa con puertas, ventanas, lo que ustedes quieran. Lo que hacen actualmente los ciberatacantes no es escoger un tipo de industria, sino que escogen un tipo de ventana. Y entonces ellos dicen, las ventanas redondas, hoy sé cómo abrirlas con un pincel, lo que ustedes quieran. Escogen, identifican a todas las empresas que tienen una ventana redonda, ya saben cómo abrirla, y luego lo único que hacen es escoger de ese grupo a la que me es más conveniente, más apetitosa, porque es más famosa, porque tiene más dinero, lo que ustedes me digan. Pero es a partir de las vulnerabilidades. También existen casos en el que es súper puntual y van por alguien en específico, pero como ya está más industrializado, en realidad tiene que ver con eso. Y eso no tiene que ver con la industria, tiene que ver con la vulnerabilidad y las características de la compañía. Específicamente en el área en la que ustedes están, en su industria, los retos están alrededor de muchas más cosas, pues. O sea, ustedes tienen la desventaja de que manejan información muy confidencial que de luego puede ser traducida en una extorsión directo al usuario final. Y eso ustedes lo han sabido. Han habido casos que ahorita podemos profundizar un poco más, pero ese es el tipo de ejemplos de qué sucede en una industria que tiene datos de clientes que luego se pueden explotar a nombre de ustedes mismos o por separado, como quieran. Insisto, ahorita si quieren profundizar ahí, pero hay casos, o sea, tenemos el caso reciente que seguramente supieron ustedes, hace más o menos unos 6 meses se identificó un call center en la frontera que estaba haciendo llamadas a clientes de esta industria en la que ofrecían la recompra de las suscripciones y era un fraude, ¿no? Pero antes de eso hemos tenido muchas otras. O sea, en el 2002 en el Marriott en Reino Unido, ahí se robaron 5 millones de datos de clientes. En ese momento no se supo si los explotaron, pero lo que sí les puedo decir es que el Marriott tuvo que pagar 18 millones de dólares de multa por haber expuesto esos datos. Entonces, bien decía
no es solamente el hecho de que tengo vulnerabilidad que me puede llevar a perder dinero, también es un asunto de reputación y de compliance, que al final es algo que tienes que llegar a cumplir. Sí, para allá iba, porque obviamente esto estresa mucho los grupos empresariales y el cumplimiento normativo de cada empresa, ¿no? Entonces, Arturo, digo, cuéntanos, empezando por la plataforma que también has desarrollado, también, o sea, ¿qué es la parte de cumplimiento normativo de compliance? Todo el mundo oímos compliance y decimos, sí, qué padre, mi empresa es compliant, ¿no? O sea, con todas las normas, y en realidad muchas veces no es verdad. Entonces, platícanos un poco qué es, hasta qué profundidad debe de llegar, qué debo hacer yo como dueño de empresa, como directivo de una empresa, para también estar al pendiente digamos que la empresa, que el grupo adquiera estas prácticas. Sí, muchas gracias, Alexi. Buenas tardes a todos. Gracias a Amdetour por la invitación y celebrar también esta combinación de temas que la verdad no es común y yo siempre había pensado que están íntimamente ligados. Entonces yo creo que es un acierto, sobre todo para ustedes, que puedan salir de aquí con mejores prácticas y algunos elementos más importantes pues, para fortalecer a todas sus empresas. A ver, mencionabas algo importante, porque siempre escuchamos hablar del compliance y decimos, pues sí, es que el compliance parece estar en todos lados, ¿no? Y no está del todo mal ese término, porque al final de cuentas, compliance es el cumplimiento de la norma. Aquí, al final de cuentas, el tema es que es muy amplio y lo que tenemos que trabajar es qué áreas de este compliance son las que en realidad ponen en mayor riesgo a mi empresa. Entonces, nosotros lo que hicimos ahí fue identificar, ya platicaba algo Alexis del antecedente, muchos años nos tocó estar del lado de la autoridad, nunca con carro completo, pero después de esos años entendimos que muchas veces las empresas, independientemente del sector o la industria, gran parte de los problemas que tienen con la autoridad derivan de una relación con un tercero. Esto es bien importante y tú dirías, oye Arturo, ¿quién es un tercero? Un tercero puede ser un cliente, un proveedor, un distribuidor, un socio, cualquiera que esté comprando un paquete vacacional, etcétera. E incluso ahora nosotros estamos empujando que en este concepto deben entrar también los colaboradores o empleados, porque a final de cuentas también con ellos estoy teniendo una interacción y ellos pueden generarnos un problema o un riesgo, pensémoslo así, por contagio. O sea, si yo tengo un proveedor que está boletinado por la autoridad, pues me va a meter en un problema a mí. En BP360 lo que hicimos nosotros, porque es un tema complejo, pues fue facilitar, construir un vehículo para las empresas como ustedes, incluso es transversal a cualquier industria, en donde de manera muy sencilla tú puedes revisar a cualquier persona o empresa y hacer este famoso background check que hoy en la mañana se hablaba de la innovación. Yo creo que la verdad han sido muy bien pensadas el orden de estas pláticas, estos foros, pues porque te van llevando de la mano a entender que hoy esta parte de tecnología ya te permite con teclear un nombre a través de una plataforma como BP360 poder conocer si hay algún riesgo, por lo menos en los principales riesgos. Ya en las siguientes intervenciones profundizaremos un poco más en dónde están estos riesgos, qué es lo que debemos de cuidar y cómo podemos acotar dichos riesgos. Gracias. Mariana, desde tu trinchera, la revolución digital, o sea, cuéntanos, porque esto, digo, al final de cuentas, como lo mencioné al principio, todos estamos montados en ese carro, buscamos eso, las empresas constantemente están invirtiendo de forma importante en tecnología. ¿Ustedes cómo están viendo el panorama? O sea, vemos que es muy positivo para todos, o sea, sin embargo, como mencionamos, genera también ciertas aristas o vulnerabilidades que tenemos que considerar. ¿Cómo están viendo la parte de revolución digital? Pues mira, básicamente el mundo está cambiando, el mundo entero está subido en esa ola de la transformación digital, las formas de comunicación están cambiando. A partir de 2018, con las redes sociales, nos comunicamos distinto.
¿no? Para los que nacimos en los 80s o antes, pues antes uno leía el periódico y veía la tele y la persona que daba las noticias era una persona y todo el mundo aquí sabemos cómo se llamaba. Ahora no, ¿no? Ahora es Twitter, ahora es Facebook, ahora las noticias uno se entera por TikTok, ¿no? Y esa noticia puede ser verdadera, puede ser falsa, puede ser… pero es una realidad. O sea, todos estamos viviendo esa revolución digital y eso está provocando cambios en el consumidor y en el cliente que al final todas las empresas nos debemos a nuestros clientes. Pero tú, ¿qué metes en esa cubeta? Perdón la interrupción. O sea, en la cubeta de digitalización, ¿qué metes? O sea, digitalización de procesos o simplemente temas más comerciales, e-commerce. O sea, ¿qué va en la cubeta de la La cubeta de la digitalización, dependiendo del matiz que le des, trae todo. O sea, puede traer desde una digitalización interna de la empresa para optimizar sus procesos, para hacer eficiencias, etcétera. O sea, puedes tener una automatización de procesos. Puedes, por ejemplo, en los call centers meter antes un pedazo de un chatbot para que te filtre ciertas cosas. Pero por otro lado, en temas del cliente final, ¿no? Y que era un poco, estamos en la era de la hiperpersonalización y en donde está, como decías al principio, ¿no? El acceso a la información, el súper acceso a la información, hace que las tomas de decisión del cliente final sean distintos y nosotros tenemos que empezar a entender eso, ¿no? Y un poco cómo se va comportando el cliente dentro de su ciclo de vida para poder irlo siguiendo y poder decir, ok, entonces, a lo mejor a una persona que está en un baby boomer le voy a ir a vender una casa, pero a la persona que está en medio, que a lo mejor es un millennial o es un centennial, lo tengo que tratar diferente y me tengo que trepar a la tendencia y tengo que subirme a las tecnologías por las que ahora nos comunicamos. Esto es una redefinición del trato hotel-cliente, ¿no? Y eso va a llevar sus riesgos de temas de identidad, temas de datos personales, de seguridad de la información, de un montón de cosas que es justamente en donde hay que empezar a amarrar los cabos, ¿no? Pero de la transformación digital no, y después de la pandemia no nos salvamos nadie. O sea, ¿no? es una tendencia que llegó para quedarse y no solo eso, cada vez está más acelerada, ¿no? Digo, mucho tiene que ver, incluyendo otras cosas, pero el tema de inteligencia artificial, ¿no? Sabemos que eso lo utilizamos nosotros de forma muy positiva, pero también, digo, creo que, como bien comentó Salvador, pues muchos de estos grupos organizados pues también aprovechan la inteligencia artificial para organizar su negocio. O sea, es impresionante entender cómo de una forma tan sofisticada crean estas estructuras y realmente lo que hacen es engañar. Entonces, Salvador, digo, ¿cómo podemos dentro de las empresas, en la parte de inteligencia artificial, cómo podemos cubrirnos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos todos los que estamos aquí? O sea, cuéntanos. Bueno, espero tener una respuesta a eso que sirva, ¿no? En el sentido práctico, aunque obviamente hay muchas cosas que hay que hacer y algunas requieren su tiempo y un entendimiento mucho más profundo. Solo déjame tocar la parte que dices de la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad. Actualmente, o sea, lo más reciente que se ha encontrado de amenazas de ciberataques están alrededor de lo que se está comercializando en la Deep Web de inteligencia artificial. Así como ustedes, seguro alguno de ustedes lo ha utilizado, ¿no? Que entra a ChatGPT, a Gemini, en la que a ustedes les guste utilizar y ponen, bueno, ayúdame a hacer un reporte para mañana de lo que me pidieron, ¿de acuerdo? Lo mismo existe en la Deep Web, pero para hacer ataques a empresas. Es literal, se escribe igual. Ayúdame a escribir un programa que yo pueda infectar en una vulnerabilidad X a este tipo de empresa. Y va a escribir el código para que luego lo inyectes en esa compañía. Entonces, claro que la inteligencia artificial funciona para el bien y para el mal. Es el tipo de cosas que se usan dependiendo. Digo, antes de… Cuéntanos qué es el Deep Web. Nos dedicamos a… Sí. Cuéntanos qué es el Deep Web. Sí, no, por supuesto que sí. No vayan a entrar. Con lo que yo les voy a decir, les pido que no entren. No quiero animarlos a que entren. Pero la Deep Web es, primero la web, es el lugar en donde todos entramos a ver la página del Universal o de las votaciones, lo que ustedes quieran. Y están públicas, tienen una dirección en donde cada una de las personas puede entrar dando clic y accede. La Deep Web, la Dark Web y todas esas webs son las que están ocultas. No están, digamos que en la superficie para que cualquiera entre,
podría entrar prácticamente cualquier persona siguiendo cierto mecanismo, pero no está público. Y no es rastreable, porque como no es público, yo no puedo saber que esa información está en www.eluniversal.com. Entonces, se aprovecha, entre otras cosas, para hacer el mal y, por ejemplo, publicar una inteligencia artificial que haga este tipo de cosas, pero también pueden encontrar ahí, comprar drogas, pistolas, lo que sea. Y lo más importante o lo más grave para su industria es precisamente en donde se compran las bases de datos que se roban a las empresas. Cuando ustedes han escuchado estos casos en el que alguien llamó para hacer un fraude y da el número de cuenta, el número de pasaporte, el nombre, la fecha en la que compró la suscripción, el tiempo compartido, lo que fuera, es ahí donde se comercializan. Y es donde está todo ese mundo en donde se puede encontrar todo esto, pero no entren. Sí. Sí, no, capaz que alguien. Sí. Arturo, y en la parte de compliance, o sea, ¿cómo ha evolucionado México? Digo, teniendo esto comparado con otros países, comparado con otros sectores, tú ves obviamente la evolución dentro de todas las industrias, diferentes tipos de empresas, de todos los tamaños, públicas, privadas. O sea, ¿cómo estamos? ¿Vamos en buen camino? ¿Falta mucho por hacer? Métete ahí, por favor. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que es un tema importante, sin entrar en un tema de historia que nos va a aburrir, pero sí entender que el concepto de compliance, como hoy lo ubicamos, es algo reciente. Para digamos, los tiempos de empresas, de comercios, de industrias, pues es algo muy corto. Hablamos de los 90s. Entonces, de los 90s hacia acá es cuando el compliance ha tenido mayor evolución. A nivel mundial, hablando de México, pues los orígenes de esto son los sistemas de control interno que había, sobre todo en las áreas de contabilidad, ¿no? De ahí viene una evolución, queda pasmado, no hay ninguna, no crece, no evoluciona, hasta más o menos el año 2000, 2004, la ONU lanza una iniciativa para tratar de acotarlo. Ya decía yo en mi primera intervención que es muy amplio y de pronto dices, oye, pues es que es todo, ¿no? El compliance. Y aseguro yo que cada uno de ustedes en sus distintas áreas puede decir, oye, pero es que yo no soy el Chief of Compliance de la empresa, a mí es un tema que no me importa. Sí, o sea, todas las áreas tienen que hacer algo de compliance, el área de ventas, el área de compras, el área de contabilidad, la de finanzas, la de recursos humanos, todos tienen que cuidar a la empresa, ¿no? Entonces, pero era muy ambiguo y en 2004 la ONU aterriza este concepto de ESG. Yo creo que todos lo han escuchado, que es por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance, que por primera vez trata de acotar a tres principales temas. ¿Cómo yo, industria turística, no me debo de meter o no debo de tener problemas o relaciones con alguien que a su vez tiene un problema ambiental? No queremos desarrollar un nuevo complejo turístico y que la constructora que contratamos esté sancionada por una autoridad ambiental, ¿verdad? Eso ya lo vamos a hablar más adelante, pues nos va a generar un riesgo reputacional, legal, económico, etcétera, ¿no? El tema social. Hoy escuchamos mucho esta problemática de contratación de menores. Oye, no quiero yo contratarte, tercerizo mi servicio de lo que fuera, de limpieza, y de pronto pues resulta que es una empresa que la están investigando por contratación de menores. Otra vez, nos va a generar un riesgo. Governance, que es toda la parte de gobernanza, ahí entra más este tema específico del deber de cuidado. Hemos oído mucho este concepto de due diligence. Due diligence es eso, la debida diligencia. Es decir, el deber de cuidado que tenemos cada uno de nosotros en la empresa. Por eso lo resalto, no debiéramos decir, oye Arturo, pues es que yo esta conferencia, pues no la voy a, cuando hables de compliance no lo voy a atender porque pues no es mi área. Sí, el que está en ventas, oye, ¿a quién le estoy vendiendo? ¿No? ¿Con quién me estoy sentando? Ahora, yo entiendo que ustedes tampoco son expertos, tampoco tienen las herramientas a la mano para poder ayudar a la empresa a hacer este tipo de due diligence o debida diligencia. Es un poco con lo que nosotros hemos trabajado desde la tecnología.
Y un poco, ya nada más para cerrar esta parte de la evolución, el año 2000, en pandemia, pues como todos sabemos, todas las industrias pues tienen un recorte. Algunas de las áreas que más recortes sufrieron pues son las áreas de compliance. A final de cuentas, ¿por qué? Porque ahí no está el negocio. Yo creo que mal visto, porque ahí está el área que puede cuidar mi negocio. Hace un momento Vincent dijo una frase bien interesante, o sea, oye, no es cuánto me cuesta, es cuánto me cuesta el no tenerlo, o sea, la consecuencia que me puede generar. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy en día? Yo te diría, estamos todavía muy, muy rezagados. Yo creo que también tiene que ver un tema cultural. Adelanto algo de lo que pensaría yo para mi intervención final, pero hoy, sobre todo en México, tenemos en general un enfoque reactivo y no preventivo. Entonces, sí te diría, hay muchas áreas de oportunidad, las vamos a tratar de ir desarrollando en las siguientes intervenciones, pues con la idea de que puedan llevarse ustedes estas buenas prácticas. Sí, que al final creo que es el objetivo de este panel. Es realmente que se tome como algo preventivo. Creo que la prevención en los tres casos es la clave del juego, ¿no? Si realmente estamos siendo reactivos, al final el costo en temas de reputación, financiero, lo que sea para la empresa es enorme y no puedes hacer nada contra eso. Entonces, por eso recalcar el mensaje inicial de esta conversación donde decíamos, a ver, vamos a entender que es algo que está presente, vamos a entender que es algo que funciona, bueno, que está en nuestras empresas, vamos a tomar acción, vamos a ver qué herramientas podemos utilizar, vamos también a guiarnos con los expertos para ver de qué forma lo podemos gestionar internamente. Salvador, digo, hablando ya de estrategias también, de soluciones, o sea, ¿tú cómo ves o cómo puede una empresa medir la efectividad de sus medidas de seguridad? O sea, junto con Amdetur y obviamente empujado mucho también por Rosario, ha sido el tema de extender o que las empresas tengan acceso a estas herramientas para hacer de cierta forma un assessment. O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo me doy cuenta si estoy bien, si estoy mal, por dónde seguir? ¿Qué es lo que una empresa tiene que hacer? Sí, y hace rato a lo mejor no contesté esa parte de la pregunta que hacías y vale la pena explicar. Miren, hay una serie efectivamente de marcos, estándares que se pueden seguir, ¿no? La norma ISO 27001 está dedicada a ciberseguridad, entonces ahí es un buen lugar donde encontrar una guía. Hay otra que a mí me parece mucho más amigable, que es la de NIST, National Institute of Standards and Technology, de Estados Unidos. Entonces ellos tienen como un asunto más parecido a un marco de atención, en el que indican una serie de pasos generales que luego pueden profundizar, pero esos pasos generales son simples, yo les diría que piensen que van a construir o tienen un castillo en algún lugar y dentro de ese castillo tienen los tesoros de la nación, es su empresa. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer en este castillo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es identificar qué riesgos son los que están amenazando este castillo, ¿no? Veo un río por donde pueden llegar los malos, veo que de una montaña me pueden observar, identifico cuál es esa situación. El segundo paso, esos riesgos más que situación, el segundo paso es que yo plantee ciertos mecanismos, procesos y herramientas para protegerme. Es decir, en este castillo, imagínense que lo que voy a hacer entonces es poner 4 torres en cada esquina para poder observar más lejos en el horizonte, y voy a poner alrededor una barda gigantesca y voy a poner un río alrededor, un canal con cocodrilos y pirañas. Y entonces pongo todo esto para estar más protegido. Y luego empieza el día a día. El día a día lo que hace es que en estas torres que puse, entonces voy a tener a lo mejor unos guardias que están 7x24 observando qué amenazas me pueden llegar, para que en caso de que se presenten, se puedan contener. Lo mismo tienen que hacer ustedes. No un castillo, sino lo que yo acabo de decir, identificar cuál es la situación, instalar lo que haga falta para que estén más seguros, y luego en un servicio, en un proceso cotidiano, asegurarnos que lo que nos amenace lo podamos atender, contener o por lo menos minimizar. Y hay un asunto muy importante en todo esto, y es que se haga lo que se haga, siempre va a quedar un pedacito más chico, más grande de vulnerabilidad, porque es muy difícil cubrir todo, ¿no?
Y por lo tanto, el último paso de lo que yo estoy diciendo es la resiliencia. Hay que estar listos para recuperarnos de un ataque. No solamente prepararnos para el ataque, sino que si sucede, yo tenga todo lo necesario. Y eso necesario son backups, un equipo de manejo de incidente, todo lo que ustedes quieran, pero también incluir la resiliencia como parte de este proceso, de este ciclo completo. Y resumiendo, visto desde otro punto de vista, esto que yo estoy diciendo es, la mejor estrategia que yo les puedo decir en un sitio práctico es la que contempla la tecnología, los procesos y las personas. Comentaban ahorita eso precisamente. Las personas es el lugar más vulnerable. No quiero decir que es el único o que es el principal problema de la situación, pero en esta cadena de seguridad es un eslabón que es muy, muy vulnerable por una serie de cosas, principalmente porque no hay una cultura de ciberseguridad. La gente, si yo ahorita les dijera, levante la mano las personas que utilizan el mismo password en 2 herramientas en las que entren, les aseguro, muchas gracias, pero no quería poner a yo a nadie en evidencia. Sí, hagámoslo. No, pero sí, si quieren levantarla, les aseguro que van a ser todos. No, y no estoy siendo generalista, es que es la realidad, porque tienes otras 10,000, ¿no?, passwords de identidades que tienes que ver. Entonces, imagínense en esto que les digo, la falta de cultura es, si yo logro vulnerar, enterarme el password de Facebook de alguien que parece que es algo que no es es bastante inocuo, es muy probable que ese password sea el mismo que utilice para entrar a su correo electrónico. Y cuando yo entre al correo electrónico, será muy probable que pueda entrar a los sistemas de la compañía. ¿Me explico? Entonces, es la tecnología, los procesos y las personas. Y en la industria de ustedes los procesos son igual de importantes, porque es muy probable que cuando vulneran una base de datos, ni siquiera se la hayan robado de la tecnología, sino que alguien tal vez se la llevó en fotografías directamente sacadas de la pantalla, ¿no? Entonces, y sigue siendo cibertecnología el proceso. Entonces, consideren esta historia que yo les conté del castillo, pero atiendan la tecnología, los procesos y las personas, subrayo, en el sentido cultural, en el que es parte de nosotros protegernos todos los días, igual que lo hacemos en nuestra casa, en el carro y en donde sea. Gracias. Mariana, mejores prácticas. Capacitación, 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 capacitación. O sea, como bien decían, las personas es uno de los puntos más vulnerables y en ese sentido la capacitación no solo tiene que ser como a entender exactamente qué es lo que está pasando, sino a poder ver cuáles son los posibles riesgos, por dónde me puede llegar el ataque, cómo se tiene que reaccionar ante un ataque, justamente con quién lo reporto, en qué momento. Y hay otra parte aquí, o sea, de manera interna en la empresa, capacitación, ¿no? Pero hacia afuera también tienes un montón de clientes y más ustedes que tienen de verdad un montón, o sea, son personas físicas que están ahí, que están fuera de control, o sea, fuera del control me refiero en términos de ciberseguridad, ¿no? A quién le compartieron sus datos, qué hicieron, si le tomaron una foto, se la mandaron por WhatsApp a no sé quién. O sea, hay un montón de cosas que ustedes al final van a hacer el filtro para que no llegue como el ataque por medio de sus clientes hacia la compañía. Entonces, en ese sentido, existen, bueno, capacitación, existen también varias certificaciones que pueden ayudar a las empresas a que estas capacitaciones se vuelvan como un proceso mucho más regular, formal, obligatorio, etcétera. Hay que tener un entendimiento también muy claro de cuáles son las consecuencias, o sea, sin que aquí todo el mundo nos volvamos expertos en normativa, sí es bien importante tener alguna dimensión de cuáles pueden ser las consecuencias para la empresa y para el profesional, no nada más para la empresa, ¿no? Reputacionales y no solo eso, ¿no? O sea, en Deloitte, por ejemplo, tomamos unos cursos donde salen unos muñequitos y de pronto el muñequito termina atrás de una rejita de barrotes que te deja clarísimo que si haces XYZ acabas en el bote, ¿no? Tal cual. Entonces, o sea, creo que es bien importante capacitación. Sí, porque al final, digamos, el afectado no necesariamente tiene que ser la empresa y Correcto. ya, ¿no? Correcto. O sea, también Sí. puede haber De acuerdo. una consecuencia negativa para el empleado ya en sí, para el asociado, ¿no? Sin duda. O sea, y es importante entenderlo y tampoco separarlo. Pasa en los bancos muchísimo, o sea, por ejemplo, ¿no?
En algún momento fue también famoso un caso de ejecutivos de banco que aprovechaban como las aplicaciones bancarias con gente de la tercera edad que ponía sus datos y que, oye, ¿me ayudas? Y de repente al rato el abuelito ya tiene una hipoteca de no sé cuánto que sacó el ejecutivo, ¿no? Esa persona, claro, que acaba en el bote, ¿no? Sí. Arturo, mejores prácticas. Sí, a ver, yo creo que aquí pues es importante, ya hablábamos también de la consecuencia, creo que aprovecho también para resaltar, porque de pronto tú puedes decir, oye, es que ¿en qué tanto me puede afectar esto? ¿No? Hemos hablado aquí de consecuencias legales, reputacionales, económicas. A ver, hoy en día hay sanciones muy importantes por parte de autoridades en este sentido. Yo debo de cuidar, ya decía yo, a cualquier tercero con el que tenga esta relación yo comercial o laboral, porque de otra manera, y tenemos ejemplos en México, creo que el ejemplo más común es el SAT. A nosotros pues, nos tocó estar del otro lado, tratar de acotar pues, algunas malas prácticas que había en otros sentidos, pero creo que todos los que están aquí presentes han escuchado el concepto de empresa fantasma. Entonces, pongo este ejemplo porque ahí hay una consecuencia real en donde vamos a pensar que un proveedor que nosotros contratamos o que hoy nos ayuda en esta industria para cualquier cosa en el servicio que damos, a su vez tuvo un problema con la autoridad lo boletina y a juicio de la autoridad es un fantasma, es una empresa fantasma. Entonces, yo al tener relación con esa empresa también me va a generar a mí un problema y en 3, 4 meses va a llegar una carta del SAT diciéndome, oye, me debes 15 millones de pesos. ¿De qué? Ah, pues es que tú tuviste operaciones o llevaste a cabo negocios o contrataste a esta persona que estaba boletinada. Yo creo que aquí las mejores prácticas que tenemos que empezar a incorporar y va de la mano de este foro, pues es el uso de la tecnología. Sin duda, hoy tenemos retos importantes en estos procesos de due diligence, donde, déjenme les destaco 3, a mi juicio, ni siquiera son errores, llamémosle áreas de oportunidad, pero ahorita que se los haga ver, realmente van a decir, pues sí es absurdo que lo hagamos así. ¿Cómo hacen en las compañías? Y esto sí pasa a nivel mundial. Hace un momento me preguntabas, oye, ¿cómo estamos en México, en el mundo? Esto pasa, eso sí es global. El due diligence lo hacemos primero con la documentación que nos presentan. ¿Ya? O sea, sabemos que hay la posibilidad de que el documento que nos están entregando, pues ya hay una probabilidad de que sea un documento falso. Entonces ya ahí hay un riesgo. Luego 2, este sí, a mi juicio es, cuando hablábamos de evolución, esto es el síntoma de que no hemos evolucionado. Solamente hacemos el due diligence al inicio de una relación comercial o laboral. Absurdo. O sea, vamos a pensar que hoy ese mismo proveedor de la industria turística que me va a prestar el servicio de alimentos, pues voy a cambiar y entrevisto a 3 empresas, las reviso, vamos a pensar que las 3 empresas están bien. Ah, perfecto, pues contrato a la número 2, ¿correcto? Y resulta que yo ya me quedé con la idea de que esa empresa número 2 pues no tiene problemas, ¿no? De entrada ahorita entro al detalle del tipo de cosas que estamos pidiendo que en realidad no me permiten identificar riesgos. Pero entonces aquí el problema es, ok, yo lo revisé hoy, pero tal vez ese proveedor mío de alimentos, en una semana después de que lo contraté, llega una sanción de COFEPRIS o una sanción de la autoridad que tú me digas. Y entonces, pues yo ya no me entero porque no lo vuelvo a revisar. Y yo me puedo seguir de frente con este proveedor o con este empleado. Lo mismo pasa con los empleados. Oye, sobre todo en esta industria, ¿cuánta gente trabaja en esto, en los hoteles? Entonces, es bien complejo porque de pronto, ¿qué les pido yo al inicio? A veces yo escucho mucho, algunos deben de conocer este término de tu constancia de situación fiscal, ¿no? Donde en teoría, pues, muchos pensamos que con eso yo puedo saber si no tiene un problema con el SAT. Entonces, a mí me dicen, no, Arturo, es que yo les pido su constancia de situación fiscal, ¿no? Y le digo, pues sí, pero a ver, el 99% de las empresas fantasmas que investiga el SAT tienen una opinión de cumplimiento fiscal positiva, por absurdo que parezca, porque lo único que hace esa constancia
es medir si presentaste o no una declaración, nada más. O sea, realmente yo sí creo que las empresas, todos ustedes, tienen áreas de oportunidad bien importantes en qué debo de pedirles o qué de pronto ya ni siquiera pierdo el tiempo en pedírselos. Déjame poner antes una primera capa de seguridad, de compliance, en donde si no me supera este primer nivel de compliance, ni siquiera paso al segundo, que es empezar ya a pedirle cierta documentación y demás. Entonces, sí creo que lo más importante es la incorporación de tecnología, porque, y con esto cierro, yo podría tener un ejército de 100 personas haciendo estas revisiones, pero vamos a pensar, ok, ya terminaron de revisarlo hoy, lo contrato, pues mala noticia, tienes que volver a empezar. ¿Cómo? Pues sí, porque mañana ya cualquier autoridad lo pudo haber boletinado. Yo creo que, para no abusar en esta intervención, en la siguiente me gustaría hablar de las listas negras, que creo que es uno de los temas más importantes en materia de compliance. Ok, gracias. Voy a abrir, nos queda poco tiempo, sé que hay preguntas, entonces voy a abrir el foro por si alguien quiere preguntar. Aprovechen, por favor, expertos, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Y la lista negra no se supone que ya no se puede decir la lista negra? ¿Legalmente ya no es correcto? Sí, mira, a ver, yo creo que es un concepto en donde si fuéramos a escribir ahorita exactamente, tendríamos que cuidar estos conceptos. Estamos aquí en una plática, en un foro, en donde además hay mucho debate que creo que no es el debate ni materia de este foro. Yo creo que lo importante es conocer el fondo de ellas, qué es y cuál es la importancia de estas listas restrictivas. Mira, yo lo mencioné de esta manera y te lo platico por qué. Porque es una forma más fácil de entender. Yo técnicamente te puedo decir los conceptos. Yo te puedo hablar de listas restrictivas, listas sancionatorias, pero a final de cuentas, de todas maneras, ya es un tema complicado. Yo creo que para efectos de esta plática, pues es una forma más fácil de entenderlo. Y sobre todo lo que yo creo que tienen que entender ustedes es la consecuencia de estas listas, sigámosle llamando restrictivas o sancionatorias, en donde la autoridad lo que hace es, después de llevar a cabo un procedimiento, concluye y boletina a una persona o una empresa y te dice, cuidado, tú no tengas relaciones con esta persona o empresa. Ojo, por eso yo siempre insisto, esto es lo primero que tendríamos que revisar y hoy no lo revisamos. ¿Por qué? Pues porque es complejo. De entrada me dirías, oye Arturo, es que no sé ni siquiera cuáles son estas listas, dónde están, quién las publica, dónde las encuentro. Tienen razón, es bien complicado. Ese es realmente lo que nosotros hemos trabajado desde la compañía, pero a final de cuentas, aquí la reflexión y la gran recomendación es, deben de tomar muy en cuenta estas listas negras. ¿Por qué? Porque es la única fuente oficial. De ahí en fuera, alguien puede decir, oye, es que esta persona tiene mala fama, es que todo mundo dice que se porta mal, es que incluso vi unas notas periodísticas. No es nada oficial. Oficial es hasta que una autoridad lo publica a esta persona o empresa en una de estas listas restrictivas o sancionatorias. Adelante. Hola, ¿qué tal? En el tema de ciberseguridad, me llamó atención algo ahorita. Últimamente atendí un foro donde se hablaba de ciberseguridad. Mencionaron dos datos que me dejaron impactado. El primero es que a partir de la pandemia, donde toda la gente se fue a trabajar a casa, hablaron de que el eslabón más débil de toda la ciberseguridad de cualquier corporación, era el dispositivo móvil, ¿sí? O sea, tu laptop, tu iPad, tu teléfono celular, porque de repente por ahí empezaban a pasar estados financieros, contratos, información confidencial, muchísimas cosas. Y además la gente, ¿cuántos no hemos visto los que fueron al Starbucks a trabajar, ¿no? En donde no hay ningún control de la seguridad de la red a la que estás conectando, en donde no hay ningún control de cómo usas tu dispositivo móvil, ni tu computadora, ¿no? Dentro de la empresa sí,
puede haber un montón de parámetros de seguridad, pero afuera de eso tú ya no tienes control de nada. Y eran centenas de miles de personas que se fueron a trabajar a su casa, ¿no? Y curiosamente, cuando preguntaron en el foro quién estaba haciendo algo al respecto, pues había silencio en la línea, nadie contestó, ¿no? Y el segundo es que el dato que me parece brutal, 3.7 de cada 10 dispositivos que salen al mercado como dispositivo móvil son robados o perdidos, ¿sí? Entonces dices tú, bueno, podemos poner todo el empeño que podamos en la ciberseguridad dentro de la corporación, pero al final de cuentas la gente sale a la calle, sube un taxi, sube el transporte colectivo con su celular en la mano, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo hoy al respecto de eso, no? Porque francamente me dejó con un sabor de boca así como que, wow, o sea, eso sí está súper preocupante, ¿no? Sí, no, y además es una muy correcta observación. Llega la pandemia, la gente se va a trabajar a su casa y se queda trabajando en su casa. O sea, ahorita todavía tenemos mucho de eso. Entonces, se creó, ¿no? Eso hizo que naciera. Déjenme poner este ejemplo, ¿no? Muchas oficinitas en las casas de las personas que al final eran conectadas a este corporativo, pero era una extensión del corporativo. Por lo tanto, podían acceder a la información, a eso me refiero. No eran una extensión en la ciberseguridad, sino que podían acceder a la información, a las bases de datos y lo que fuera. Primero como forma de conectarse. Entonces, ahí lo que se hace es que se controlan, lo voy a hacer de manera muy simple, pero técnicamente lo que sucede es que se controla la identidad para asegurar que la persona que está entrando es. Segundo, se controla la navegación y el rol de esa persona para que no entre donde no debe. Y tercero, se controla el canal por el que viaja para que nadie se meta a ese canal a robarse la información. Y eso significa también encriptación de la información para que en caso de un robo no la puedan tocar. Entonces, sí hay técnicas para resolver eso, pero también hay una cosa que es muy importante y es lo que comentaba yo hace rato acerca de esta cultura que relaciona a las personas con la ciberseguridad, que en uno de sus puntos también tiene que ver con las consecuencias legales de ese tipo de cosas. O sea, además de lo técnico que yo ya comenté, otra recomendación es que haya, a partir del compliance, etcétera, ciertas consecuencias si yo hago mal uso de la información. Entonces, eso tiene que ver desde la contratación de las personas hasta el formato de contratación de esa persona. Me refiero literalmente al contrato que firma para ser un empleado. Entonces, hay que cerrar todas esas puertas, pero en resumen es el medio, el rol, o sea, la navegación y el canal que se utiliza. Me toca hacer una pregunta. Perdón, nada más. Perdón, nada más complementar. ahondando sobre lo que preguntaban ahorita, te platico un poco cómo lo resolvió Deloitte en la pandemia justamente, porque los dispositivos móviles que tenemos 10,000 empleados en América Latina son personales. Y en ese sentido, pues, ¿cómo le haces para intervenir un teléfono personal? La cosa es así. Si tú quieres tener acceso desde tu celular, porque es tu herramienta de trabajo secundaria, a las herramientas de la firma, entonces tú tienes que descargar ciertas aplicaciones que te instalan ciertos protocolos y temas de seguridad, en donde ya te permite, por ejemplo, tener tu correo electrónico instalado y que te llegue a tu celular. De ese correo electrónico, si tú intentas tomar un screenshot, no te lo permite. Si intentas bajar un documento, no lo permite. Si intentas enviar un documento como por WhatsApp, no lo permite. Si intentas mandar un mail a una cuenta pública, no lo permite. Y entonces todos los bloqueos están puestos por medio de esas aplicaciones a las cuentas que tienen que ver con información de trabajo. No se mete con tu WhatsApp, no se mete, o sea, absolutamente nada, ¿no? Y básicamente así se resolvió en Deloitte. Gracias, Mariano. Ya, yo quisiera hacer dos preguntas. Una, ¿qué legislación en el mundo es la mejor en esta de Internet? No sé si Estados Unidos, Europa, algún país que tenga una mejor regulación. Y la otra, ¿cómo mejorar a la policía cibernética aquí en la Ciudad de México? ¿Qué hay que hacer? Sí, mira, a ver, hablando de legislación, hablo por lo menos por lo que respecta a estas listas o a esta facultad de la autoridad para sancionar, es transversal totalmente. O sea, encontramos, yo te podría decir, por lo menos que nosotros hayamos identificado en México pues más de 500 distintas
listas de esta naturaleza con toda la autoridad que a ti te venga a la mente. Algunas, y es importante mencionar esto, sí publican o es pública esta información, otras no. Entonces, en realidad, no es que esté sustentado en una legislación, sino que cada autoridad, ya decía yo hace unos momentos, lleva a cabo un proceso, una investigación interna. A veces le da vista a la contraparte, en ocasiones no. Autoridades internacionales también. Encontramos el país principal y que tiene más listas, por lógica, es Estados Unidos. En Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de OFAC, publica más de 82 programas distintos. Cada programa en particular, a su vez, tiene subdivisiones. Y ahí el gobierno de los Estados Unidos va boletinando personas o empresas en donde tú tienes que tener cuidado de con quién tener esta relación comercial. Ejemplo, el año pasado, American British Tobacco recibió una sanción por el gobierno de los Estados Unidos por $500 millones, solamente porque una subsidiaria de ellos en Singapur tuvo relaciones con un proveedor que estaba boletinado por OFAC, porque en teoría estaba, bueno, no en teoría, para los Estados Unidos sí, financiando el uso de armas, creo que en el programa de Corea del Norte. Entonces, fíjate cómo la triangulación y hoy esta globalización y esta interacción que tenemos, y sobre todo ustedes en esta industria, porque aquí, pues a final de cuentas, pues todos estos paquetes vacacionales, etcétera, pues van dirigidos, no hay una restricción en nacionalidad, al contrario, ¿verdad? Pues a mí de donde sea. Entonces sí, hay que tener cuidado, pero en resumen, no es que tengas una legislación específica, sino que cada autoridad tiene su marco de actuación, ¿no? Complementando yo nada más eso, me quedé pensando, o sea, por un lado están los estándares y los ISOs y las normas, que esas son muy claras, ISO 27001, NIST y otras europeas, son muy claras como normas. Ya hablando de legislación, en realidad yo creo que la única industria que tiene una legislación muy puntual es la financiera. En México es la que está basada en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banco de México para todo lo que tiene que ver con SPEI y transacciones. Ellos sí tienen una legislación que tiene un marco legal y consecuencias legales. En una industria que no sea la financiera, más allá de que a lo mejor, hablando de ustedes, a lo mejor podrían caer en ese círculo financiero cuando hablamos de transacciones con tarjeta de crédito, bueno, ahí no es una legislación, pero PCI es una guía que luego en el sistema financiero mexicano es aceptable también, pero no es una legislación como tal. Entonces, creo que hablar de ISO 27, NIST y lo que hace la Comisión es una buena forma de responder a esa pregunta. Ahora, ¿qué debería hacer la policía? No quisiera yo ponerme en un plano digamos que de juicio hacia la policía como tal, pero nosotros la relación que tenemos con las UIFs y con la inteligencia, porque sí son nuestros clientes y además tenemos un centro de observación de esto que trabaja con esas entidades, no creo que tengan un mal trabajo, ¿eh? Hay gente muy preparada y tienen herramientas tecnológicas muy avanzadas, algunas que incluso solo compran los gobiernos. Y no hablo solo de asuntos que tienen que ver con Pegasus y cosas de ese tipo, pero sí, hay software que solo compran los gobiernos. Entonces, sí tienen las herramientas y las personas y los procesos. Creo que donde podrían estar un poco flacos es en el volumen que pueden atender, que no son capaces de atender la parte baja, que también es igual de importante, y solamente se van a las que son muy, muy grandes. Y la otra tiene que ver con que también hay personas ahí, igual que en el eslabón de seguridad, también en el eslabón de confianza es en las personas donde hay ciertos riesgos que no tienen que ver con la entidad o con el software o con nada, tiene que ver con las personas. Bueno, ya nos pasamos como por 15 minutos, me está haciendo caras Daniel. Tenía, perdón. Es acá. que, ¿dónde, perdón? Bueno, afortunadamente van a seguir con nosotros los tres, entonces pueden seguir platicando con ellos después de que finalice el panel. La última pregunta. Última, por favor. ¿Puedo? Acá. ¿Lo sigo? Ok. Hola, buenas tardes. Una pregunta, estamos hablando de cómo las empresas se pueden cuidar y todo este tema. Hablemos de los empleados.
cómo el empleado se puede proteger, porque sabemos que muchas empresas te hacen firmar un documento de privacidad y todo esto, pero son los primeros que te dicen envíalo por WhatsApp. De ahora en adelante en nuestra industria, por ejemplo, ya no tenemos BLO, ahora tú vas a hacer tu verificación. Eso significa tú enviar documentos, etcétera. Como el empleado, si te hacen firmar un documento, para ellos protegerse como nosotros nos protegemos como empleados. Pues a ver, yo, si quieres, yo ¿Quién desde le entre ese toro? Pues a ver, yo te puedo dar desde el ángulo otra vez vamos a poner el ejemplo. Tú como empleado, primer supuesto, estás en esta venta de paquetes vacacionales, estás frente a un prospecto, perdón si no hablo un término adecuado en la parte vacacional, no es mi expertise, pero este prospecto, pues tú lo que tienes que llenar es un formulario y decir, sí, sí califica. Yo entiendo que tal vez tu preocupación es, oye, son dos preocupaciones. Yo cómo voy a saber si con el que estoy hablando no tiene un problema o no es malo, ¿no? O no es un delincuente. Yo no soy experta en eso. Yo te diría, ¿qué podemos hacer? Yo sí creo que es un esfuerzo corporativo y puede venir muchas veces, nos ha pasado desde abajo, que ustedes puedan decirle a sus jefes, oye, fíjate que hay algunas nuevas plataformas que ayudan a esto. Entonces, ¿por qué no vamos a echar un ojo en este sentido para todos sentirnos más tranquilos? Porque el día de mañana lo que sí te aseguro es que si hay un problema, sí va a llegar hasta acá. Y entonces sí te pueden decir a ti, oye, ¿por qué no revisaste bien eso? Entonces es que yo no soy experta, ¿no? Eso respecto al con quién o la reputación o el background de con quién estás tratando, ¿no? A mí me parece que lo que puedes hacer es eso, sugerir este tipo de soluciones, ¿no? Más que nada, perdón, más que nada me refería a ellos te hacen tomar, no digo aquí, digo, si te hicieran hacer tomar una foto de la tarjeta de crédito, de la identificación del cliente, etcétera. A eso me refería. Perdón. Yo creo que ahí es bien importante que la cultura de la empresa sea toda, ¿no? O sea, no se vale que tú firmes un papel y que la gente de arriba te pida una cosa que traspasa el papel, o sea, no hay manera, ¿no? O sea, al final esta cultura de ciberseguridad y de seguridad de la información aplica a todos los niveles. En ese sentido, probablemente si yo estuviera en tu lugar y me hubieran pedido algo así, hubiera levantado la preocupación diciendo, oye, me preocupa que el canal que me estás pidiendo por el que envíe esto tiene X, Y, Z vulnerabilidades y al final, o sea, yo voy a ser responsable de que la tarjeta de crédito acabe en manos de no sé quién, ¿no? En ese sentido, pues no es que te quiera llevar la contraria, pero me parece que el riesgo que estamos teniendo es mucho mayor que el beneficio de sacar la foto en este instante, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no? Y como hace rato insistía yo con la capacitación, no solo es en el nivel operativo, o sea, la capacitación tiene que venir desde el dueño hasta en toda la empresa. Muchas gracias. Como les dije, gracias Mariana, Salvador, Arturo, van a seguir acá, por favor aprovechen que están, acérquense con ellos y también mañana va a haber un panel muy interesante sobre la colaboración entre asociaciones para también cómo se está abordando el tema de ciberseguridad, no se lo vayan a perder. Entonces, les agradezco mucho el tiempo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Y nada más, gracias a todos y nada más quería redondear esto, que desde AMDETUR, desde todo el consejo directivo presidido por Rosario, hemos estado haciendo esfuerzos junto con Cybolt en temas de ciberseguridad. Hay un assessment de ciberseguridad, es un cuestionario para que la gente de TI nos empiece a ayudar para que ellos puedan conocer dónde están sus bases de datos, qué se ofrece y qué se dice de ellas en la dark y deep web que ya nos platicó Salvador, en qué momento hay algún tipo de suplantación de identidad de sus marcas en sitios apócrifos, en fin, a partir de ahí podemos empezar a trabajar y darnos cuenta qué tan vulnerables estamos, qué tan expuestos estamos. Eso solo por el tema de ciberseguridad. Con Deloitte también creamos un cuestionario de madurez digital que es para conocer en dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar y hasta dónde queremos llegar, porque también es un tema que cuesta dinero, es un proceso donde estamos incluyendo cultura organizacional
que no es un proceso de la noche a la mañana. Nos lleva mucho tiempo poder llegar a tener un tema de digitalización de nuestros procesos que posteriormente tenemos que cuidar para poder tener también un tema de cumplimiento normativo. Y en el caso de cumplimiento normativo, con Arturo también estamos negociando y lo vamos a comunicar con ustedes, ahora sí que como Netflix, mes a prueba o un periodo de prueba para que puedan utilizar la plataforma y puedan también revisar este tipo de procedimientos para empezar a conocer con quién estamos trabajando, a quién estamos prospectando, con qué proveedores estamos también trabajando. Entonces, eso es algo que estamos haciendo en AMDETUR. Les pedimos a todos que por favor participen y nos ayuden conociendo el diagnóstico de ciberseguridad, el assessment de transformación digital y posteriormente que también ocupen las plataformas. Es un tema, son 3 temas fundamentales para el plan de trabajo de este consejo y les pedimos a todos su apoyo para que puedan obtener beneficios ustedes. Entonces, de verdad, agradecemos muchísimo a Alexis, Arturo, Salvador, Mariana. Muchísimas gracias y gracias a todos. Vamos a un coffee break, a seguir conviviendo y nos vemos aquí a las 6. Sí, los reconocimientos. 6:15.